Carmen Cervera, Tita Cervera, la baronesa Thyssen o la baronesa viuda de Thyssen-Bornemisza. Un elemento un poquito extraño, controvertido y exótico dentro de la aristocracia española. Su relación con la Casa Real y especialmente con Juan Carlos dieron muchos titulares. Esta semana ella ha sido objeto de información debido a un bache en su salud por el que la familia incluso ha tenido que emitir un comunicado. Hoy vamos a hablar de su relación con Juan Carlos I, de su no relación con la reina Sofía y de la actual relación de Felipe y Leticia con Carmen Cervera. A sus 83 años, Tita acaba de dar un susto enorme a su familia y a todo el que la sigue. Tuvo que ser ingresada hace apenas unos días en la clínica Tecnon de Barcelona, una clínica, bueno, de alto nivel, una clínica privada, ya que sufrió una neumonía muy fuerte. Se dice que se llegó a temer por su vida, ya que la tuvieron que trasladar en helicóptero desde su casa de la Costa Brava y durante varios días sus tres hijos, Borja, Carmen y Sabina, no se separaron de ella ni un minuto. Este ingreso para muchos no ha sido un susto solo de salud, sino también un momento que yo creo que incluso ella no se llegó a esperar, ya que lo ha vivido también como cierta unión familiar. Hacía 8 años, atención, que públicamente, y dicen que privadamente, Borja y sus hermanas mellizas no se reunían, no se reunían por lo menos alrededor de su madre. Ha sido bonito ver un poco cómo las tensiones del pasado han quedado a un lado y la baronesa, ya dada de alta, se recupera en su casa de San Feliu de Guíxols, rodeada de los suyos y con un mensaje claro de su entorno. Ha estado muy malita, lo pasó mal, pero ya está mucho mejor. A estas edades, una neumonía fuerte es algo serio, pero ella ha demostrado cierta fortaleza y ganas de seguir adelante. La historia de Tita va mucho más allá de este último susto. Ella nació en Sitges en 1943, catalana de origen humilde, se convirtió en Miss España, actriz y sobre todo en una de las coleccionistas de arte más importantes del mundo. Su matrimonio en 1985 con el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza cambió su vida para siempre. Cuando el barón falleció en 2002, Tita se convirtió en la guardiana de una de las mayores colecciones privadas de arte de Europa y gracias a su visión y a su tesón logró traerla a España. El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid es en gran parte obra suya. Ha sido una mecenas incansable, una mujer que siempre ha defendido que el arte debe estar al alcance de todos y es precisamente en ese mundo de lujo, poder y secretos donde entran los rumores que llevan décadas acompañándola. Una supuesta relación especial con el rey emérito Juan Carlos I. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho y aunque nunca ha sido confirmado oficialmente, algunos cronistas de la realeza han contado detalles que dan mucho que hablar. Según esas crónicas, y paso a leer, Juan Carlos sentía una gran admiración por Tita. Se dice que en una cena en el restaurante Flanagan de Calviá, en Mallorca, cuando Tita pasó cerca de la mesa de los reyes, la mirada que le lanzó Juan Carlos fue tan elocuente que la reina Sofía bajó los ojos al plato con una expresión durísima. Desde ese momento, según los relatos, todo cambió. Sin embargo, hemos podido ver, y yo diría que alguna vez hemos hablado en este canal de la baronesa Thyssen. Yo diría que alguna vez hablamos de esto y mostramos las siguientes fotos. No me suena que... me suena... De repente tengo un déjà vu. Bien, aquí los tenemos. Tita Thyssen, Juan Carlos I. Yo diría que es una foto de los años 2000. Aquí, sonriente junto a la reina Sofía. No tan sonriente Juan Carlos. Aquí, que la voy a poner un poquito más, vemos a Carmen Cervera con unos jovencísimos, entonces, príncipes de Asturias, Felipe VI, el actual rey, y Leticia Ortiz. Aquí vemos incluso una foto con el varón.
Y bueno, aquí vemos a la reina Sofía sonreírle amablemente, en este caso a Carmen Cervera. Bien, vamos a seguir un poco. Yo creo que hay que contarlo todo, ¿no? Cuando se cuenta una historia. Dicen que la reina Sofía, según estas mismas fuentes y estos mismos cronistas, nunca vio con buenos ojos a Tita. Se dice que la llamaba despectivamente esa cortesana. Un mote con doble sentido que dejaba claro su malestar. Y es verdad, Carmen Cervera siempre ha tenido que hacerse un hueco, casi a empujones, en este caso, pues bueno, dando buena cuenta de que a sabiendas de que era una intrusa, nunca quiso reclamar su lugar dentro de la aristocracia. Así la llamaban y así le hicieron muchísimos feos y desprecios durante mucho tiempo. No la consideraban alguien de la alta alcurnia precisamente por sus orígenes y sobre todo por su pasado profesional, Miss España, muy jovencita y posteriormente actriz en películas de los años 70, justo cuando se pasaba de una dictadura a una democracia y el cine se abría a nuevos horizontes. En cualquier caso, suenan raras también esas palabras de la reina Sofía, en plan esa cortesana, pero sí, es verdad, no se la miraba con buenos ojos. Hay más anécdotas al respecto sobre esta relación con Juan Carlos I. Dicen que Sofía se mostraba celosa y protectora de su matrimonio y que habría impedido que Juan Carlos le concediera un título nobiliario español, algo que Tita Cervera deseaba y que muchos consideraban justo por todo lo que había hecho por la cultura del país. Ella no fue invitada a la boda de Felipe y Leticia, llamó la atención, ni a celebraciones importantes como el 80º cumpleaños de la infanta Pilar, con la que, por cierto, pues sí, Tita Cervera había tenido una gran amistad a través de su marido, Luis Gómez Acebo, el cual fue padrino de Borja, su hijo mayor, y clave en la llegada de la colección Thyssen a España. La consigna era clara: si estaba la reina Sofía, pues Tita no estaba en la lista, perdón. A pesar de todo, pues ella siempre ha hablado con cariño y respeto del rey Juan Carlos. Carmen Cervera es una persona que si para algo ha utilizado el dinero, precisamente ha sido para protegerse. Y es que ella ha sido abierta a la prensa, pero muchas veces se la ha intentado difamar y dejarla un poco en entredicho, dando veracidad a unos rumores bastante difamatorios, en mi opinión. Y ella siempre ha puesto demandas cada vez que nunca ha puesto ninguna demanda por esto de Juan Carlos. Lo cierto es que si tiramos del hilo, prácticamente medio famoseo de la época se le ha relacionado con Juan Carlos I, y esto lo sabemos. Pero bueno, en noviembre de 2025, en los premios Mujer Hoy, ella recibió un galardón por su compromiso con el arte y entonces hizo un discurso sobre el rey emérito. Salió públicamente en defensa de Juan Carlos tras la publicación de sus memorias. Con rotundidad dijo que había sido un gran rey para España y que ya está bien de tonterías. Me gustaría que regresara a España porque nos lo merecemos y hay que poner en valor todo lo que hizo por nosotros. Palabras que fueron un golpe en la mesa y dejaron claro que para ella el padre de Felipe VI sigue siendo una figura fundamental en la historia reciente de nuestro país. ¿Y qué pasa con Felipe y Leticia? ¿Cómo ha sido la relación? Bueno, en principio correcta y nada más. Ellos han visitado varias veces el Museo Thyssen. En 2017 inauguraron una exposición juntos y han coincidido con ella en actos institucionales. La relación nunca ha sido cercana, aunque hay diferentes versiones. Por un lado, dicen que Felipe no quería disgustar ni a su madre ni a su esposa. No entiendo por qué. Y no entiendo por qué por la siguiente versión. Y dicen que Leticia en algún momento sí fue cercana a la baronesa, en un momento en el que ella entraba en todo este círculo
y había gente que le miraba como en su momento miraron a la baronesa. Sin embargo, otras versiones dicen que Leticia pues nunca ha mostrado especial simpatía. Algunos columnistas incluso afirman que la reina no la considera suficientemente alineada con ciertos valores y que eso ha influido en que Felipe tampoco le haya concedido el título nobiliario que Tita ha esperado durante años, marquesa de Cervera o de Sant Feliu de Guíxols. Aún así, Tita pues ha seguido su camino. Ha defendido su legado con uñas y dientes. Hace poco renunció a la nacionalidad suiza para adquirir la andorrana. Por cierto que una de sus hijas también. Ha salido la noticia esta semana. Y al renunciar a la nacionalidad suiza perdió formalmente el apellido Thyssen-Bornemisza en sus documentos. Pero nada de eso pues ha mermado su influencia ni su pasión por el arte. Ahora mismo ella se está recuperando en su casa de la Costa Brava junto a su familia. Mujer fuerte, elegante, decidida y que pasó de ser pues eso, una chica de Sitges, una chica absolutamente normal, a una de las figuras más importantes hoy en día de la cultura y la sociedad española. Aquellos que la criticaban hoy tienen que bajar la cabeza ante ella. Los rumores sobre su pasado con Juan Carlos, la enemistad con la reina Sofía y dicen que la distancia actual con la Casa Real, con la zarzuela de Felipe y Leticia, con la que no se encontraría muy alineada, pues son datos que añaden leyenda a su historia. Tita Thyssen al final no solo ha traído arte a España, sino también una serie de historias que forman parte también un poco de la historia de los Borbones. Yo personalmente, por todos los libros que he podido leer, creo que esos rumores vienen más de maledicencias con el objetivo de difamar a esta mujer, Carmen Cervera, Thyssen-Bornemisza, madre mía, tiene muchos nombres. Y creo que eran rumores de la época que evidentemente pues nunca se hicieron patentes ni hubo absolutamente nada. Para muestra las fotos que he mostrado al principio. Bueno, pues con esta noticia y deseando una pronta recuperación, lo dejamos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.